¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy es miércoles 26 de agosto del 2020, así que mi saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas que me están viendo a esta hora de la mañana o que me están escuchando. Un saludo muy grande en el Señor. Les invito para que usted comparta esta transmisión en vivo en el muro de su Facebook, en los diferentes grupos de Facebook donde usted esté, o en el WhatsApp, o en las diferentes redes sociales donde usted la pueda compartir. Compártala para que llegue en vivo a muchas otras más personas que tal vez no alcanzan a llegar o que no ven en mi transmisión en vivo en mi Facebook. Así que ustedes pueden también hacerse parte de esa evangelización, compartiendo esta transmisión en el muro de su Facebook, en los diferentes grupos de Facebook donde ustedes estén, y en el WhatsApp, en las diferentes redes sociales que ustedes tienen, que saben más que yo, Twitter, Instagram, bueno, no sé, en las que ustedes estén y puedan compartirlo. Así que en ese momento hágalo para que llegue en vivo a muchas otras personas. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a adentrar ahora en sintonía con nuestro Padre Celestial, colocándonos en las manos de Él. Y los invito para que todos juntos nos coloquemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender y predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Señor, hoy en esta mañana quiero colocar en tu presencia, amado Señor del cielo y de la tierra, a todos y cada uno de estos hermanos que están viendo esta transmisión a esta hora de la mañana. Te pido por Álvaro Leonel Vázquez Mendoza en Nicaragua, por su vida, por su salud, por su familia, por su bienestar de su familia y de él, para que tú, Señor, le conceda abundantes bendiciones. Te pido, Señor, por Teresa Calle, para que tú le bendigas también a su hija, por María Díaz, para que tú, Señor, le bendigas en México, y a doña Teresa en Estados Unidos. Te pido, Señor, por Rafael Antonio Martínez Caldera, que pide oración por la conversión de Juan José Gregorio. Señor, concédale a este hijo tuyo una conversión absoluta. Te pido, Señor, por María Catagua, para que tú, Señor, le bendigas también en esta mañana. Por Luyanete Tolosa Cetina, que te da gracias a ti, Señor, por un día más de vida, y te encomienda también en las manos de Mamita María. Y por todos y cada uno de mis hermanos que están viendo esta mañana esta transmisión, Señor, hoy en tus manos te los coloco. Dígnate manifestar tu poder y tu gloria sobre todos y cada uno de ellos. Señor, derrama la luz del Espíritu Santo, séllalos con tu preciosísima sangre, para que sean defendidos de las tentaciones y desechanza del maligno. Oh Señor Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, desciende sobre ellos sus bendiciones que ellos necesitan a nivel familiar, a nivel personal, por la conversión de toda la humanidad, Señor, por las necesidades de cada uno de ellos a nivel económico, familiar, espiritual y personalmente.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo a Álvaro Leonel en Nicaragua. El Señor te bendiga a ti, a tu hermanito, a tu cuñada, a tus papás y a todos tus demás familiares. Saludo también para Teresa Calle, que el Señor te bendiga. A tu hija también un saludo muy especial. Para María Díaz en León, Guanajuato, México, que el Señor le bendiga. A Rafael Antonio Martínez Caldera, que el Señor también te bendiga en esta mañana. Mi querido hermano, para María Catagua también un saludo. Para la señora Luyanete Tolosa también. Y para doña Silvia un saludo muy especial. Para Silvia Murillo en los Estados Unidos. Para usted, para su hija Yasmín y para su otra hija, que también el Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Bien, hermanos, hoy celebramos la memoria libre de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús nació en una familia religiosa, estudió en Lérida, España, para maestra e ingresó en el monasterio de las Clarisas de Briviesca en Burgos, junto a un grupo de sacerdotes en Barbastro. Se dedicó a la atención de ancianos abandonados. Falleció en Liria el 26 de agosto de 1897. Fue beatificada el 27 de abril de 1958 por el Papa Pío XII y canonizada por Pablo VI el 27 de enero de 1974. Pues bien, mis queridos hermanos, esta es una pequeña biografía de la santa del día de hoy, Santa Teresa de Jesús. La primera lectura está tomada del libro de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 10 y versículo del 16 al 18. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les mandamos: no traten con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya saben cómo tienen que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre ustedes sin trabajo, nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos darles un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con ustedes les mandamos: el que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz les dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con todos ustedes. La despedida va de mi mano. Pablo, esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, unámonos al Salmo 127 con la siguiente antífona. Dichosos los que te aman, dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, y comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 23, versículo 27 al 32. En aquel tiempo habló Jesús diciendo:
Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcros en los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colman también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, saludo también por aquí a Erlinda Ávila, que el Señor le bendiga. A Liliana María Irá, el Señor también le bendiga en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios. El evangelio es un evangelio nuevamente duro. El Señor habla duro, fuerte a los fariseos. Vamos a reflexionar a la luz de estas dos lecturas que hemos escuchado en esta mañana. No vivimos entre vosotros sin trabajar, le dice el apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica. La tentación de la vagancia está inscrita en pocas vidas. San Pablo, hermanos, es muy claro al respecto. Los hay vagos por naturaleza y por todos los lados. Los hay vagos por naturaleza, los hay vagos por planteamiento vital, los hay vagos con subterfugios de mil formas y colores que pretenden convencernos pretenden convencernos de que lo suyo es otra cosa. Colaborar, mis queridos hermanos, de otra manera, de que están hechos para otra situación y que todavía no han encontrado o no ha llegado su momento. Lo mío es, y están muy ocupados en no hacer nada. Con esta actitud, mis queridos hermanos, viven a costa del esfuerzo y de la dedicación de muchos, mis queridos hermanos. Y esto desde que el mundo es mundo, siempre, hermanos, han existido y existirán gente vaga. Gente que no hace nada, mis queridos hermanos, que viven a costa de los demás, mis queridos hermanos. Y esto desde que el mundo es mundo, siempre ha existido y seguirá existiendo. También en los tiempos de San Pablo y en las comunidades formadas por él. Por eso San Pablo le escribe esta carta a la comunidad de Tesalónica, porque veían que era una comunidad formada cristianamente por él, pero habían sinvergüenzas vagos en la comunidad que no hacían nada. Y por eso San Pablo les dirige esta carta diciéndoles: el que no trabaje, que no coma. Y San Pablo les dice: vea, es que cuando nosotros estuvimos con ustedes, les dimos ejemplo. Nosotros no dejamos que nadie nos manteniera. Trabajamos hasta de día y noche para conseguir nuestro alimento, con tal de nosotros darles ejemplo. Y dice el apóstol: no es que no nos lo mereciéramos, sino que lo hicimos para darles un ejemplo. También entonces en los tiempos de San Pablo y en las comunidades formadas por él, encontró pronto los que como estos se acababan pronto viviendo la vida a costa de los demás. Como el Señor va a venir, mis queridos hermanos, el San Pablo les dice que deben trabajar para conseguir el alimento necesario. Pablo, mis queridos hermanos, es muy contundente, muy radical, muy certero con lo que dice. El que no trabaje, que no coma.
Apartaos de todo hermano que no quiera trabajar ni viva de acuerdo con las enseñanzas que les han transmitido. Él se pone de ejemplo. San Pablo mismo se pone de ejemplo. No quiso vivir a costa de nadie. Trabajó con sus manos y esfuerzos cuanto pudo para no ser gravoso a nadie. Lo sabemos bien, mis queridos hermanos. ¿Cuántos acuden a las comunidades de Cáritas parroquiales a una u otra vez para que les solucionen lo inmediato, para poder ir tirando y no tener con qué trabajar? Mucha gente vive de eso, y muchas veces el gobierno también se ha convertido en una especie de alcahueta, porque le da todo a la gente y no permite que la gente se gane el pan y que trabajen. Por eso la gente vive echada, recostada, sin hacer nada, porque el gobierno a veces también es alcahueta. Entonces, mis queridos hermanos, lo sabemos bien. ¿Cuántos acuden a las comunidades de Cáritas parroquiales u otra vez para que les solucionen lo inmediato, para poder ir tirando, y lo hacen con la cara de lástima y pena, y si no les ayudan suelen montar en cólera o suelen entrar en cólera con actitudes agresivas y despreciativas? A mí en estos días me pasó. Fui al centro de Medellín y pasando por el frente de la catedral se me acercó, no se me acercó, de lejos una señora me pidió, y yo no le di, porque yo no le doy plata, porque eso es incentivar la mendicidad, y fuera que la plata la destinaran para lo que ellos piden. Ay, denme que no tengo hambre para comprarme algo de comer. Mentiras. Es para comprar el vicio, para comprar el sacol, para estar chopando su sacol. Entonces yo no les doy plata. Si me piden, denme un pan, denme algo de comer, con mucho gusto se lo compro. Pero cuando es plata, no. Y entonces si no le di plata, oiga, usted vieran el escándalo que me hizo esa señora en ese Parque Bolívar, frente a la catedral. Eso me dijo hasta de qué me iba a morir. Entonces vemos, hermanos, que lo que les estoy diciendo es verdad. Cuando las personas se acostumbran a que los demás los mantengan, a que todos les estén dando, y en un momento no hay cómo darles y no se les puede dar, entonces se van encima de uno con agravios, con insultos, con injurias, y cuando es con la iglesia también. Mis queridos hermanos, por evitar conflictos muchas veces se cede y se presta la ayuda requerida, no merecida. Y con esa ayuda social mínima no se avanza en la construcción de la dignidad de la persona, sino que se crean dependencias tóxicas, dañinas, perjudiciales en una minoría, mis queridos hermanos. En estos momentos pospandemia, en que aumenta la pobreza y la falta de trabajo, los cristianos arrimamos el hombro y ayudamos cuanto podamos a las personas, porque están pasando momentos difíciles. La despedida de Pablo, mis queridos hermanos, es una despedida serena y muy pacífica. Firma con su puño y letra estas recomendaciones prácticas hechas a los tesalonicenses. Pero no es un iluso. Sabe que algunos le engañan, como lo sabemos también nosotros. Lo que le estaba diciendo, en la calle nos piden plata, y si uno va con esto, ay Dios bendito, eso parece que uno tuviera cara de banco. Yo no sé por qué las personas tienen la concepción de que uno como ministro de la iglesia, como sacerdote, como diácono, está podrido en plata, hermanos. Yo no sé por qué la gente tiene esa concepción tan maluca. Uno no puede ir al centro con clérima, porque vea eso, todo el mundo, todos esos mendigos, todos esos drogaditos se le lanzan encima a pedirle plata a uno, como si uno tuviera cara de banco.
Y mis queridos hermanos, y eso lo engañan a uno. Ay, padre, déme para comprarme un pancito. Y si uno le da monetariamente, no es para eso, es para comprarse el vicio, para comprar el sacol. Para eso es. Entonces, mis queridos hermanos, San Pablo no era un iluso. Él sabía que algunos lo engañaban, como lo sabemos también nosotros. Ahora pasemos al Evangelio, mis queridos hermanos. Dichosos los que temen al Señor, dice la palabra. No es el temor del miedo del que habla el salmista. Es la actitud reverencial, respetuosa, de reconocimiento de cuanto uno es ante la presencia del Señor. Es una alabanza de aquellos que trabajan, que saben escuchar y que obedecen al Señor, que viven en su casa con su espíritu sereno, frugal y en unidad con la familia. Trabajan con honradez y viven con honestidad. Serán bendecidos por el Señor por ser rectos y humildes de corazón. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nos dice la palabra de Dios, dichosos los que temen al Señor, no es un temor ni un miedo del que a veces nos siembran. No es un temor ni miedo del que habla el salmista o de que muchos hermanos separados nos meten. Es la actitud reverencial y respetuosa de reconocimiento de cuanto uno es ante la presencia del Todopoderoso, el Dios Altísimo. Es una alabanza de aquellos que trabajan y que saben escuchar o que obedecen al Señor y que viven en su casa con un espíritu sereno, con un espíritu frugal, con un espíritu de unidad familiar y que trabajan honrada y viven honestamente. Serán entonces bendecidos por el Señor por ser personas rectos y humildes de corazón. Mis queridos hermanos, confundidos por algunos discursos alarmistas que anunciaban el final de la historia y de la venida del Señor, algunos discípulos de Tesalónica se habían dejado llevar por el deterrorismo o por el miedo, mejor, de la inminencia y pretendían evadirse de sus responsabilidades cotidianas dejando de trabajar. También a veces nosotros, mis queridos hermanos, confundimos la esperanza cristiana. Nos contagiamos de la pasividad. Nos creemos que no merecemos la pena, que no merecen la pena nuestros esfuerzos. Nos convencemos de que todo está muy mal y que no podemos hacer nada. No somos salvadores de nadie. Nos olvidamos, mis queridos hermanos, que la esperanza, rasgo distintivo de nuestro seguimiento, constituye en la historia, mis queridos hermanos, y constituye en la historia y la historia necesaria en nuestro trabajo y en nuestra voluntad, en nuestro dinamismo y en nuestra vitalidad, de nuestra confianza y de nuestra creatividad y de nuestra pasión. ¿Por quién? Por Cristo y por toda la humanidad, mis queridos hermanos. Nuestro mundo, hermanos, tiene muchas bondades y junto a ellas conviene también otras tantas situaciones límite. Soledad, tristeza, corrupción, abandonos, violencia de género, guerras, familias rotas, destrozadas, pobreza, incendios, marginación, terrorismo, inmigración, fundamentalismos. ¿Qué podemos hacer entonces? Esperar, anticipando la vuelta del Señor, haciendo realidad el proyecto del Evangelio. Invitación, mis queridos hermanos, a asumir nuestra responsabilidad, nuestra llamada al compromiso solidario, a la implicación compasiva de por vida. Creernos que tal vez un grano no haga granero, pero que nos pueda ayudar, mis queridos hermanos, a muchos que lo necesitan. Llamada que el Señor nos hace a no ser carga para nadie, sino parte de un todo.
realidad de la comunidad de vida, gozo de la fraternidad universal. Y la invitación, mis queridos hermanos, aún puede ser más osada. No solo ser cargas, sino aliviar cargas, empañar la vida en aligerar el peso de otros, erigir su dignidad, dignificar su humanidad y su sencillez, y simplificar, mis queridos hermanos, procesos, sostener vidas, consolar tristezas, alimentar esperanzas, acompañar soledades, mis queridos hermanos, acariciar heridas, ahuyentar miedos, cubrir necesidades, acoger lo extraño y lo vulnerable, amar inclusivamente desde la entraña, creyendo y creando, mis queridos hermanos. Ahora dice el Evangelio: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Evangelio de la advertencia ante la propuesta y presentación ambiciosas e interesada de muchos que creen o quieren que los otros crean al Señor, al Mesías de cada, o como entren a creer en el Señor con miedo. El Señor habla fuertemente contra los fariseos. Por eso le dice: son los falsos Mesías, los falsos profetas, son los charlatanes de feria, embaucadores eficaces y momentáneos, palabrería hueca y envolvente. Nada de todo ello es cierto. Jesús, listo y perspicaz como era, ya lo advirtió. La gente está anhelando apariciones, mensajes y palabras, agoreros de gracias y guerras y castigo. Invitaciones a la conversión sin contenido. Jesús dice bien: no lo creáis. Mis queridos hermanos, Jesús se dirige a los fariseos como hipócritas, sepulcros blanqueados que están llenos de huesos y podridumbre por dentro, como le decía ayer. Porque ellos se dedicaban a sembrar miedo en el pueblo para hacerlos cumplir la ley, pero ellos no la cumplían. Mis queridos hermanos, qué incoherencia. Le siembran miedo al pueblo judío, al pueblo sencillo, y ellos, como son los maestros de la ley, no mueven un dedo para cumplirla, pero sí que los demás la cumplan, así sea con miedo, con terror. Y hoy en día, hermanos, no estamos lejos de esa realidad. Muchos hermanos hacen que las personas vivan con un temor a Dios. Claro que no estoy diciendo que no vamos a tener temor a Dios. Hay que tenerle miedo, pero no un miedo malsano, sino un miedo sano, de que hay que hacer la voluntad de Dios, que hay que cumplir lo que Él nos pide. No un miedo malsano que dañe la imagen que tenemos de Dios. Por eso muchos dicen: no creo en Dios, porque me han sembrado un Dios terrorista, un Dios de miedo, de terror, de pavor. Hay que tener miedo a Dios, pero un miedo sano. Es decir, de que yo pueda cumplir la voluntad de Dios. La fe hay que ponerla en Él, en su palabra y en su mensaje de consolación, compañía y ánimo para cada instante. Su yugo es llevadero. Si no lo fuera, hubiera mentido el Señor. Su carga es fue ligera. Si no lo fuera, transportable, nos hubiera engañado también el Señor. Jesús no es un político al uso. Sabe que hay que esforzarse, que hay que trabajar, que hay que poner empeño. El derecho del obrero no puede ser nunca el odio del capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común del uno con el otro. Una persona con éxito es capaz de construir con las piedras que le han tirado. El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que realiza día a día, sino
que se lo digan a las abejas, a las hormigas, a todas aquellas que aman cuanto hacen con una convicción. Estos textos, mis queridos hermanos, llenos de sabiduría popular, complementan la lectura del esfuerzo de la voluntad firme y duradera, de la fe y de la esperanza, sin embargo, del amor a cuanto hacemos y por quién lo hacemos. Mis queridos hermanos, la santa de hoy, Santa Teresa de Jesús, mis queridos hermanos, así lo vio con su entrega a los ancianos, a los enfermos, creando casas de acogida para suavizar tanto abandono, para suavizar tanto dolor como sufrían los ancianos. Eso es trabajar sin esperar nada a cambio, no fijarse nada más que en las palabras de Jesús y no de las vanas promesas que otros oportunistas nos hacen, mis queridos hermanos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, en esta segunda franja del programa quiero compartir qué dice la Biblia sobre, mis queridos hermanos, sobre la cruz. ¿Qué dice la Biblia sobre la cruz? Ya que lamentablemente y tristemente a nuestro alrededor tenemos tantos enemigos de la cruz de Cristo. El enemigo más grande que hay de la cruz de Cristo es el diablo. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que se llaman cristianos y que se vuelven enemigos de la cruz de Cristo. Entonces son como discípulos del diablo, porque el diablo es el único enemigo de la cruz. Mis queridos hermanos, ¿por qué la cruz? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30. La cruz es el símbolo del cristianismo que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. Hoy, hermanos, parecemos asistir a la desesperación progresiva del símbolo, a la desaparición, progresiva del símbolo de la cruz. Desaparece de las casas, de los vivos y de las tumbas de los muertos también. Y desaparece todo el corazón de muchos hombres y mujeres a quienes les molesta contemplar a un hombre clavado en la cruz. Esto, hermanos, no nos debe extrañar, pues ya desde el inicio del cristianismo, San Pablo hablaba de falsos hermanos que querían abolir la cruz. Porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Unos afirman que es un símbolo maldito. Otros que no hubo tal cruz, que simplemente fue un palo, sino que era un solo palo. Para muchos el Cristo de la cruz es un Cristo impotente. Hay quien enseña que Cristo no murió en la cruz. De eso lo enseñan también los testigos de Jehová. Que Cristo solamente murió en un madero, es decir, en un palo vertical. Nada más, que no habían dos palos. La cruz, hermanos, es símbolo de humillación. Es símbolo de derrota. Es símbolo de muerte para todos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en el camino hacia la luz. Para muchos, la cruz es signo de maldición, de tortura, de tormento, porque fue con el que mataron a Jesús. Algunos nos dicen, ¿por qué cargar una cruz en el pecho? ¿A usted le gustaría cargar la pistola o el revólver o el cuchillo con que mataron a tu papá en el pecho? Eso nos dicen muchos hermanos separados. Pues hermanos, antes de Cristo acostarse sobre la cruz y ser clavado sobre ella, eso sí era un signo de maldición, era un signo de tortura. Pero en el momento en que Cristo se acostó sobre ella y la bañó con su sangre, deja de ser un signo maldito de tortura, de escándalo,
y se convierte en un signo de vida, de esperanza, de resurrección, de salvación, de redención, de nueva vida, de salvación, hermanos. Es un signo bendito porque el que se acostó sobre ella no era un maldito, sino era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, porque hay muchos cristianos enemigos de la cruz, porque son discípulos del diablo. El único enemigo de la cruz es el demonio. Porque sabe que en la cruz Él fue vencido y derrotado para siempre. Por el Hijo de Dios, no por un maldito. Jesús, sabiendo el rechazo que iba a producir la predicación de la cruz, comenzó, hermanos y hermanas, a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y se puso a reprenderle. Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él dijo a Pedro: quítate de mi vida o de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Mateo 16, 21, 23. Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que le llevaba a la cruz. Pero Cristo le enseña que que se opone a la cruz, que aquel que se opone a la cruz se opone o se pone mejor del lado de Satanás. Muchos cristianos católicos no les gusta la cruz, porque es que quieren ver a un Cristo triunfalista, no un Cristo en la cruz. Mis queridos hermanos, Satanás, el orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Cristo humildemente y obediente lo venció, lo derrotó en ella, mis queridos hermanos. Humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, Cristo le dio derrota a Satanás. Por eso Satanás es enemigo de la cruz y hay muchos cristianos enemigos de la cruz. Y así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios le ensalzó y le dio un nombre que está sobre todo, por encima de todo nombre. Filipenses 2, 8 al 9. Algunas personas, hermanos, para confundirnos, nos preguntan: ¿adorarías tú el cuchillo, el revólver, la pistola con que mataron a tu papá o a tu mamá? Esto nos lo dicen nuestros hermanos esperados. Por supuesto que no, obvio que no. Primero, porque mi Padre no tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene poder. Eso es lo que le debemos responder. No, porque mi papá o mi mamá, o mi hermano, o mi abuelo o mi abuela, no tienen el poder para convertir un símbolo de derrota en un símbolo de victoria. Pero Cristo sí tiene el poder. ¿O tú no crees en el poder de la sangre de Cristo? Si la tierra que pisó Jesús es tierra santa, la cruz bañada con la sangre de Cristo, con más razón es Santa Cruz. Si Jerusalén, que solamente Cristo la pisó con sus pies y es tierra santa, ahora la cruz que fue bañada con la sangre de Cristo es Santa Cruz. Hermanos y hermanas. Segundo, no fue la cruz la que mató a Jesús, sino nuestros pecados. Fue el instrumento que utilizaron para matarlo o para acabar con él. Pero no fue la cruz la que mató a Cristo. Fue los pecados de la humanidad. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5, hermanos. ¿Cómo puede ser la cruz signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Tercero, la historia de Jesús no termina en la muerte.
Cuando recordamos a la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centra en el resucitado. Por eso para San Pablo la cruz era motivo de gloria. Gálatas 6:14. La cruz nos enseña quiénes somos. La cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar al que Jesucristo se ha unido, haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, la Trinidad que nos ha creado por amor y un destino común, el cielo, la vida eterna. La cruz nos enseña cuál es nuestra real identidad. El palo horizontal, mis queridos hermanos, vertical, nos enseña nuestra relación de nosotros con Dios, es decir, uniendo la humanidad con la divinidad. Y el horizontal es la relación de todos nosotros. Nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Por eso tiene sentido la cruz. No son simplemente dos palos ahí pegados con un clavo. No, tienen su sentido, mis queridos hermanos. Nos recuerda también la cruz el amor divino. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero ¿cómo lo entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos. Juan 15:13. Mis queridos hermanos, el demonio odia la cruz porque nos recuerda el amor infinito de Jesús para con nosotros. Gálatas 2:20, mis queridos hermanos. La cruz es signo de nuestra reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. La cruz es la señal del cristiano. Cristo tiene muchos falsos seguidores que lo buscan solo por los milagros. Buscan un Cristo milagrero. Muchos buscan a un Cristo milagrero. Pero Él no se deja engañar. Juan 6:64. Por esto advirtió: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 7:13. El Señor no dijo: el que no toma la milagrera mía no es digno de mí. El Señor dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y hay muchos cristianos católicos y no católicos que prefieren o buscan un Cristo milagrero y no un Cristo de la cruz. Objeciones que se hacen contra la cruz. La Biblia dice: maldito el que cuelgue en el madero. Respuesta: los malditos que merecíamos la cruz por nuestros pecados éramos nosotros. Pero Cristo, el bendito, el bañar con su sangre, la cruz la convirtió en camino de salvación. Segunda, el ver la cruz con fe nos salva. Jesús dijo: como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado en la cruz
el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Juan 3, 14, 15. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal quedarán curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano se hizo creyente. Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Juan 19, 35, 37. La cruz es fuerza de Dios, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Como el centurión que reconoció el poder de Cristo crucificado, él ve la cruz y confiesa un trono. Ve una corona de espinas y reconoce a un rey. Ve a un hombre clavado de pies y manos e invoca a un Salvador. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de su cruz, sino las mostró como señal de su victoria. Juan 20, 24, 29. La cruz es la síntesis del Evangelio. San Pablo resumía el Evangelio como la predicación de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 17 al 18. Por eso el Santo Padre y los grandes misioneros han predicado el Evangelio del crucificado en la mano. Así, mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito, y necedad para los gentiles, porque para ellos era una señal de fracaso, mas para los llamados por Cristo es fuerza y poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios versículo 23 al 24, mis queridos hermanos. Hoy hay muchos católicos que, como los discípulos de Emaús, se van de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. A todos ellos Jesús les sale al encuentro y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera eso y entrar así en su gloria? Lucas 24, 25, 26. La cruz es pues el camino a la gloria, el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. Mateo 16, 24. Nuestra razón, dirá San Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio del amor de la cruz representada, pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Nos dice San Juan Pablo II en la Fides Ratio, numeral 23. El significado de la cruz, para terminar, es el lugar de la plenitud, es el lugar de la manifestación, del cumplimiento. Entender el significado de la cruz es penetrar la puerta que nos lleva a los misterios escondidos en Dios, a la riqueza más extraordinaria de su reino. Es en la cruz donde se conjugan las vertientes de sabidurías más extraordinarias en Dios. La revelación de su infinito amor está ahí. La culminación de las verdades escondidas en su humillación se ven en la cruz. La entrada a los niveles más altos de la luz de la resurrección están ahí también, y también la puerta a las más altas dimensiones de su verdad. Ahí lo encontramos, mis queridos hermanos, en la cruz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Así que, mis queridos hermanos, de aquí en adelante ya no puedes comer más cuento del que le han metido, de que la cruz es signo de maldición, de escándalo, de tortura. No, hermanos.
y que es un signo maldito. No, hermanos, porque el que murió en la cruz no fue un maldito, sino un bendito, el Hijo de Dios. Antes de él acostarse sobre esa cruz y ser clavado en ella, sí era un signo de tortura, de maldición. El que colgaban en una cruz era lo peor que había en el pueblo. Por eso al lado de Jesús colocaron a 2 ladrones, porque era el medio con el cual se torturaba a los malhechores del pueblo. Y por eso la cruz era un signo de escándalo, de tortura, de lo peor que podía haber. Pero en el medio, el que estaba al medio de los 2 ladrones, no era lo peor del pueblo, sino lo mejor. Y se acostó en ella y la bañó con su sangre. Y de ahí en adelante ese signo de tortura y maldición y de escándalo se convierte en un signo de vida, de salvación para todos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora quiero compartir con ustedes la historia del día, para que la hagamos vida en nuestra vida. Una gran roca en el camino. Se titula La historia. Cuenta una vieja leyenda africana que Mansa Musa I, rey de Malí, entre el año 1280 y 1337, en una ocasión colocó una gran roca obstaculizando el camino principal de su ciudad. Miles de sus residentes caminaron por el camino y al ver la gran roca solo pasaron por uno de sus costados. Los comerciantes, aristócratas y cortesanos del rey también pasaron por el camino y simplemente dieron una vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la inmensa roca del camino. Entonces un pobre campesino vino y llevaba en sus espaldas una pesada carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y empujar, se fatigó mucho, pero logró quitar la roca del camino. Mientras recogió su carga de vegetales, notó una pequeña bolsa de piel en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la roca del camino. Moraleja e enseñanza para nuestra vida. Al igual que el campesino, nosotros podemos mover las numerosas rocas, pruebas y desafíos que hay en nuestro recorrido por esta vida. Dándole la vuelta, pasando por un lado y saliéndonos del camino, no es la solución. Lo correcto es bajar nuestra carga y mover cada roca. Enfrentarnos con valentía y coraje todas nuestras pruebas y desafíos que nos trae la vida, mis queridos hermanos. No estamos solos, siempre Dios nos acompaña y nos ofrece su ayuda por medio de la oración, el ayuno y el estudio diligente y de su palabra. Podemos obtener su ayuda. Él nos consolará. Él nos fortalecerá, Él nos iluminará y nos bendecirá. Él nos acondicionará y mejorará nuestro camino si pedimos su ayuda. Además, muchas veces nos damos consejos, muchas veces nos dan consejos inspirados a través de nuestros padres, familiares, amigos y otras personas inspiradas. Nunca olvidemos que el arrepentimiento es el único camino para limpiar los escombros del pecado y avanzar hacia la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ahora los invito para que dispongámonos a escuchar la la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos. Vamos por aquí a ver cuál frase voy a compartir con ustedes en esta mañana. Dice la frase del día para que la hagamos vida: todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros
en forma de bendición. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, voy a agradecerle a todos los que estuvieron siguiendo esta transmisión en esta mañana. Dios les bendiga. Venga por aquí, ¿quién me falta saludar? Que no he saludado hoy. A ver, saludo a Liliana, ya le había saludado. Doña Patricia Castrillón Gómez, que el Señor le bendiga. A Selmira Támara de Martínez, que el Señor le bendiga. Saludo también a Gloria Luz Martínez, por fin la veo conectada. Bueno, pide también saludo a Betty Hernández. Me piden oración en las 3 de la tarde en la Coronilla. Lo tendré pendiente, las oraciones y las intenciones que ustedes me piden, mis queridos hermanos. Saludo a María Guadalupe Pío, que el Señor le bendiga. Saludo también a María Catagua, a Rosana Bautista Vázquez, que el Señor le bendiga. Mi querida hermana, a Isabel Rodríguez, que el Señor también derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes. Saludo a Cata Santos, también saludo a Irma Campos y a Pate Ibáñez. Que el Señor les bendiga en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar para ir terminando nuestro programa. Señor, en esta mañana te damos gracias por este mensaje que tú nos has regalado a la luz de tu santa palabra. Gracias por instruirnos, por enseñarnos a que no debemos tener temor a un Dios, que no tenemos que tener un Dios de temor y de terror, sino que es un Dios de amor y de misericordia, que debemos tenerle miedo a Dios, pero un miedo sano, no un miedo malsano, que perjudique nuestra respuesta y nuestro seguimiento a ti. Señor, tú nos has invitado hoy a que debemos amar tu cruz, porque en ella nos diste redención, porque en ella nos diste salvación, porque en ella nos diste nueva vida, porque en ella nos diste bendición. En ella ha vencido al maligno y ha vencido a Satanás, ha vencido el pecado de nosotros. Porque tú no eres un maldito, Señor. La cruz no te mató a ti. Lo que te mató a ti fue nuestros pecados. Por eso en esta mañana te pedimos, Señor, tenga misericordia de nosotros que somos muy pecadores. Todos los días, Señor, con nuestro pecado te crucificamos nuevamente, te hacemos sufrir. Pero tú con tus brazos abiertos nos perdonas y nos absuelve de nuestra miseria, porque sabes de qué estamos hechos. Amado Señor, en esta mañana te pedimos y te pido, Señor, que nos bendiga con tu poder, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludo también a Marisol Pertús Pérez. Que el Señor le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos por aquí con una cancioncita de agradecimiento a Dios por esta mañana que Él nos ha regalado. Vamos a colocar por aquí una canción del Padre René. Vamos a ver cuál vamos a colocar. Vamos a colocar esta. Un día caminaba. Que el Señor les bendiga, que la Virgen los cubra con su manto y nos encontraremos a las 3 de la tarde, Dios mediante. Un feliz y resto de mañana para todos, bendecidos por el Señor. Muy triste por ahí,